En el parvulario nos enseñaron dónde cae la derecha y dónde cae la izquierda, pero el gobierno juntó pañales y mortaja con 100.000 muertos en su haber y nos vendió su relato, y desde entonces el relato es muy rentable, sobre todo cuando no existe la verdad. Y así generó, amigos, una mentalidad dominante que aporta el criterio con el que han de juzgarse estas negras circunstancias. Hoy pocos dudan de que Vox es ultraderecha, y tampoco se niega que rezar una Ave María implica ser ultracatólico. Y es que aquello que Twitter dio en llamar PSOE State of Mind nos influye y nos afecta, a nosotros, a nosotras y a la España que no reconoce ni la madre que la parió. Así nos trae Luis el primer tema de hoy, candente. Candente también porque Joaquín es polémico, sanamente polémico. Pero hoy es que tocaba discutir. Y por si fuera poco polémica, nos ha visitado también Dani, que tiene un gran canal de YouTube llamado Teoría de la Guerra y que nos visitó en otra ocasión hace ya mucho tiempo. Él nos ha traído otro tema a colación del anterior, y es que se dice que contra esta mentalidad dominante, contra este PSOE State of Mind, hay que hacer la guerra cultural, y sin embargo nadie piensa que la guerra cultural no se hace de boquilla, sino de espíritu, y que poco puedes decir de la familia si no cuidas de la tuya, y que las ideas no se formulan, y que lo que hay que hacer es, callado en mano, emprender el camino. Se puede dialogar mientras se camina, pero nunca se ha de negar el rumbo. Hoy a mí me ha dado por relajar el ambiente con un poco de literatura medieval. Quizá lo haya relajado demasiado. Pero es que la poesía castellana tiene un autor fascinante como es Juan Ruiz, arcipreste de Hita, es decir, clérigo, y autor polémico de un polémico libro como es El libro de buen amor. Y hay un fragmento en el que Juan Ruiz teoriza, medio en broma, medio en serio, sobre la mujer perfecta. ¿Machismo o libertad en el siglo XIV? Huelga decir que estuvo en la cárcel. Si lo suyo no fue guerra cultural, que venga Dani y lo vea. Cafeteros, me alegro de abrir una vez más nuestro viejísimo café para que disfruten de un rato de charla y polemicen también en su casa, lanzando argumentos, pero también ordenando su vida, que sin ella los argumentos son vanos. ¡Hala! Esta noche en Barcelona ha quedado bonita sin fuegos de protesta. La primavera se acerca y nosotros ya vamos pidiendo el hielito en el vaso. Hoy es siempre todavía, disfruten de este viejo café. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, buenas. Y con Dani Fenoy, que ya ha estado en otro podcast, amigo nuestro. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, aquí estoy. Muy contento de estar con vosotros esta noche tan cálida. Nosotros también, tío. Ha costado hacerlo porque, bueno, ya últimamente cuesta concertar podcast. No sé si últimamente o es algo ya dentro de la dinámica de podcast, pero claro, durante el confinamiento pasado era más fácil. Pero bueno, el tema es que venimos a hablar de cada uno un tema en concreto y eso. Entonces, no hemos pactado quién habla primero, pero si queréis yo puedo empezar con mi tema. Uh-huh. Ya lo tengo muy claro. No pasa nada, ya lo has pactado tú. O sea, dale. Muy bien. A no ser que alguien quiera, ¿sabes? Soy un caballero, yo dejo pasar. Te cedemos la palabra, Luis. No, pues mira, mi tema es hablar del PSOE State of Mind. O sea, saber exactamente qué es el PSOE State of Mind para que nuestros oyentes sean conscientes. Entonces voy a empezar diciendo que el PSOE, para nuestros oyentes de Chile, que es pues, una parte importante de la gente que nos escucha y en la que tenemos en cuenta, o sea, el PSOE es el partido que ganó las elecciones pasadas, las elecciones políticas, y que está en el gobierno junto con otro partido que se llama Podemos. El tema es que tiene unas herramientas propagandísticas tan fuertes que ha conseguido imponer... Perdón, me ha hecho gracia que hagas el matiz en elecciones políticas, porque se ve que las elecciones morales no las ha ganado nunca, ¿no? Siempre las pierde. Oye, pues las morales tal vez también las ha ganado. Ojo, no, como ahora todo es tan democrático, no es bien visto. Bueno, el tema es ese, que el tema es que ha conseguido calarnos en su marco conceptual a todos. Entonces, lo gracioso aquí, el PSOE State of Mind consiste básicamente en que el PSOE es el centro y la moderación. Lo que está a la derecha, que sería Ciudadanos, es la derecha. PP es más derecha, es bastante derecha, y siempre ha estado ahí rozando. Y luego ya Vox es la extrema derecha. Podemos sería una izquierda, y lo que está más a la izquierda de Podemos pues sería una izquierda muy izquierda, ¿no? Sería lo equivalente al PP, ¿no? Te acuerdas, las CUP y tal y cual. Entonces, por eso se habla de extrema derecha con Vox y no con lo otro. Entonces, ¿qué ocurre?
que hay un concepto aquí que me gusta mucho, que no es mío, no sé de quién es, pero no me voy a llevar digamos, la autoría, que son los microsanchismos, ¿vale? que el microsanchismo, que de hecho voy a decirlo ya, o sea, este podcast es un podcast libre de microsanchismos. Aquí os podéis sentir seguros en este respecto. Pero el microsanchismo básicamente es caer en el peso state of mind, ¿no? Si tú de repente empiezas a hablar de la ultraderecha de Vox, pues estás cayendo en un microsanchismo, ¿no? O sea, has comprado el marco conceptual porque Vox, o sea, y sobre todo se ve muy bien a nivel europeo, ¿no? Con quien pacta en el Parlamento Europeo, que está con los Tories, con el Partido Conservador Inglés, que es un partido de derechas, pues normal, y ya está. Tradicional. Tradicional, justo. Pero, claro, o sea, los engranajes mediáticos han conseguido que te hagan pensar otra cosa. Entonces, cuando tú estás comprando una idea que te ha vendido Pedro Sánchez, estás cayendo en un microsanchismo, que esto es lo que hay que evitar en la política. Entonces, cada uno se tiene que examinar y ver cuáles son sus microsanchismos, que puede pasar, ¿eh? O sea, es probable que todos tengamos alguno, y es más fácil verlos en los demás que en uno propio. Hombre, yo entiendo que genera un complejo, una serie de complejos si controlan pues, medios de comunicación o tienen cierta influencia sobre una mayoría de la población, ¿no? Pero de ahí a que tengamos que examinarnos como si esto fuera no sé, un examen de conciencia, ¿no? Que necesitemos darnos cuenta de en qué he sido machista y en qué he sido sanchista, perdón, al final del día, ¿no? Y darnos golpes en el pecho. Oye, de penitencia, ¿no? Pero esto sí, que decías ¿no? del PSOE State of Mind, que ahora se ha puesto muy de moda en Twitter y tal, el otro día no sé quién, creo que fue el Flugliver que sacó el primer tío que lo dijo y al final lo que estabas explicando tú no está muy bien explicado, ¿no? Es la vara de medir, el criterio, ¿no? Es el Partido Socialista el que ha dado el criterio para decir quién está dentro de la democracia y quién no, quién está en la derecha o demasiado a la derecha, ¿no? Pero también es verdad que es un punto muy relativista por nuestra parte, ¿no? Decir que hemos comprado un marco conceptual y quizá hemos evitado vender otro marco conceptual, ¿no? Pero a mí me gustaría más quizá centrarnos en que hay una verdad. Es decir, que importa tres pimientos lo que diga el PSOE, importa tres pimientos el marco conceptual que quiera cada uno, ¿no? En teoría, tiene que haber digamos, una clasificación de partidos objetiva hasta cierto punto, ¿no? Aunque es verdad que si pensamos en el origen de derecha e izquierda, todo nace por una cuestión totalmente relativa, como es la Convención Francesa o la Asamblea Francesa de la Revolución, ¿no? Pero, o sea, me estás pensando demasiado, tío. O sea, pero no, lo que te digo, izquierda, Luis, es que al derecha... final estamos siendo relativistas como ellos. Es decir, estamos pensando que es una cuestión del lenguaje, es una cuestión de... Sí, una cuestión nominal. Sí, una cuestión nominal. Sí, a ver, esto lo estoy haciendo en clave de humor, evidentemente, ¿no? O sea, lo de copiarle los microsanchismos y tal, y también es verdad que las categorías de izquierda y derecha pues ayudan poco, ¿no? Pero yo creo que es algo interesante igualmente, ¿no? Es decir... Oye, pero que me estáis liando. ¿Vais a contar lo que es un microsanchismo o no? Porque yo estoy aquí explicante y estáis pegando al rollo. Un microsanchismo es cuando compras el marco conceptual del PSOE, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si tú dices que Vox es extrema derecha, por mucho que te pese, Joaquín, estás siendo un microsanchista. Vale, pues está bien, bueno saberlo. Y pero aquí somos ejemplos un podcast así libre de microsanchismos. O sea, microsanchismo significa que no puedo decir que Vox es ultraderecha o que está... Exacto. ¿Cómo se aplica? Vale, que si lo dices, es como, bueno, en realidad es aplicar lo del micromachismo al microsanchismo. Igual que la chica cuando dice, ay, no sé si voy guapa, le preguntaré a mi marido o a mi novio, está siendo micromachista o está introduciendo micromachismo en su vida, pues tú cuando estás aplicando los criterios de este PSOE, estás en el fondo introduciendo microsanchismos. Joaquín, por ejemplo, al final, a ver, tú puedes percibir que Vox es ultraderecha, ¿sabes, Joaquín? Pero la cuestión es desde dónde lo percibes, que ese es el tema. Si lo percibes entonces desde un punto similar del PSOE, entonces ahí habría que ver dónde está el PSOE. ¿Realmente está en un centro para poder decir que Vox está a la derecha de la derecha? ¿O realmente es que el PSOE se ha batasunizado o se ha bolchevizado o yo qué sé, cómo queréis? Joaquín, otro ejemplo. Vas a montar una empresa, ¿vale? Entonces, tienes un colega que odias. Entonces, a la hora de montar la empresa, ves a ese colega, te propone montar una empresa y tú dices, mira, tío, es que yo ni mis empleados dormirían bien con este tío en la empresa. Joaquín, vas a montar un podcast, ¿vale? Pongamos por caso. Te propone un amigo que vas a montar un podcast. Me estoy perdiendo. A ver. Y odias mucho a uno. Vale, ¿entonces qué? Entonces, tú dices que no podrías dormir bien
pues trabajando con esa persona, creando una empresa con esa persona, y al mes siguiente te alías y creas una empresa con esa persona. Ahí has hecho un microsanchismo. Amigo, veo el símil, vale. Ahora entiendo, vale. O sea, que todo, o sea, un microsanchismo es coger todo lo malo de Pedro Sánchez y hacer, pues, algo parecido, ¿no? O sea, que, por Lo ejemplo, propio, si sí. dices que no vas a pactar con Podemos y luego pactas, todo luego queda mal, ¿no? En prensa. Es un poco por donde vamos. Sí, Vale. básicamente sí. O sea, se coge todo lo malo porque todo lo bueno se acaba antes, ¿sabes? Vale. Eso estoy de acuerdo. Pues sí, pues vale. Vamos a esto, ¿no? El punto es los microsanchismos. Cosas Sí. que ha hecho mal Pedro Sánchez, para que la gente corta como yo lo entienda un poco más. Vale. Entonces, vosotros, Continuemos. os lanzo una pregunta. ¿Vosotros consideráis que de algún modo se ha tratado de, por así decirlo, situar un marco conceptual con premisas que pueden ser falsas o no partir de la búsqueda de la verdad, etcétera? Y se trata mediante propaganda e influencia institucional y pública, de convencer a todo el mundo de que lo bueno, un poco paradigma orwelliano, por decirlo así, ¿no? Es decir, de que lo bueno es lo que ellos categorizan como bueno, pues, sea malo o no, o sea, se ha invertido o no en sí. Y, y que en cierto modo, pues eso, que caen en una suerte de decir, bueno, se arrogan la autoridad sobre la verdad en todos los términos y obviamente se sitúan en el centro de una especie de círculo de jerarquías, ¿no? Que están, y todo lo que queda fuera de ese círculo, pues está obviamente eliminado de la esfera pública. Sí, Dani, creo que lo has explicado muy bien, o sea, tampoco más se puede desarrollar más, pero sí, la idea es esta, ¿no? Es decir, estamos en un contexto, o sea, el pluralismo en sí ya asume el relativismo como tal, ¿no? Que es uno de los temas, o sea, son diferentes cosmovisiones, tú puedes coger una cosmovisión en la que tratas de imponer que es una cosmovisión nihilista, ¿no? En la que tienes una serie de intereses y tratas de imponer tus verdades. Y es lo que pasa. O sea, yo lo que trataba de hacer con esto no era en realidad meterme en un diálogo súper profundo de política, porque yo quería hacer lo que nunca se hace en España, que es humor desde el lado conservador, ¿sabes? Que creo que el humor también tiene su qué. O sea, evidentemente yo lo del microsanchismo y tal, pues lo digo en broma, tío. O sea, que está que sin más. O sea, que creo que es una O sea, teoría tú muy quieres graciosa. decir que Pero... si, por ejemplo, tú tienes una empresa, pero luego tienes una empresa y tienes un departamento de envío y de correos, ¿vale? Y dices, a ver, ¿a quién puedo poner aquí para que dirija este departamento, este sector? Que, bueno, hay que saber de logística, hay que tener un poco de experiencia de gestión, un departamento pues eso, de comunicación de la empresa. Y pones a un amigo tu mujer. tuyo que jugó con... Exacto. Entonces está siendo microsanchista, ¿no? Pero claro, Sí, depende bueno, de lo heavy que sea, puede ser incluso macrosanchista, porque si ya coges y dices, dejo que mueran unas 100.000 personas y digo que he salvado 250.000, pues entonces ya paso del microsanchismo. Te dan una medalla. Sí. sí, el tema de la pandemia es otro de los grandes temas. Es que justo lo repetían, porque ahora están con esa cuenta también de Twitter famosa que ha salido ahora de sologripismo, que intenta recordar todas las cagadas que hicieron los distintos periodistas y políticos sobre la pandemia. Y en la prensa en general, en la radio esta mañana, repetían muchísimas cosas que decía Sánchez hace un año. Y es que es una barbaridad. O sea, han repetido también lo que dijo al final, no recuerdo si era en mayo o en junio, de que habían salvado 250.000 vidas. Que es que tal cual, ¿eh? Se lanza a la piscina y dice el mérito que yo tengo por haber salvado vidas tras la pandemia. Es que es un espectáculo. Bueno, luego le regalas la Generalitat y ya está. Claro. No, luego vinieron a Barcelona con ese discurso de que era la moderación, era el centro, los que iban a conseguir tal, y la petaron. Y ya está, y la gente, y es verdad, yo entiendo que en Cataluña al final lo que pide el votante es, el votante constitucionalista quiere que se acabe ya la independencia, ¿no? Y el mensaje de Salvador Illa estaba hecho para el votante constitucionalista de centro, que se acabe la independencia. Y le daba igual que, por ejemplo, no se hicieron las pruebas del PCR, que es una cosa bastante escandalosa, que deja volar la imaginación. Es decir, ¿por qué no quieres hacer las pruebas del PCR exactamente? ¿Será porque, opción A, tienes el virus? No lo creo, lo tiene y ya está, y no debate, mejor, debate mal. Opción B, ¿se ha vacunado? ¿Sabes? Porque ahora con todo este moralismo de que el político no se puede vacunar porque tal y cual, entonces surgieron
bueno, es una serie de escándalos o sea, es que los gestionan muy bien desde el PSOE y han creado el PSOE State of Mind. Yo ese criterio de que los líderes políticos esté mal que se vacunen primero, o sea, si de ellos depende la coordinación de los agentes sociales, deberían ser los primeros realmente, porque ahora lo que yo entiendo es que o han mentido y se han vacunado todos, o segunda, que realmente no son relevantes en la acción social de esos agentes y simplemente mantienen una posición pública que les da de comer y algo más y poco más. Sí, Porque es es que que si no, no lo entiendo. O sea, es el mismo criterio que el sueldo bajo para los diputados. O sea, si tú, bueno, esto no sé si lo dicen mucho, ¿no? Es decir, si tú pagas con cacahuetes, te vendrán monos, ¿no? O sea, es la idea de, oye, el diputado tiene que ser una posición súper prestigiosa que traiga gente prestigiosa. O sea, si tú cada vez vas bajando el sueldo, pues los pobres ya no van a saber de qué vivir. Y dices, ¿quieres acabar con la corrupción? Pues coño, pues precisamente págales bien para evitar que tengan que buscarse de otra manera un dinero en el futuro, ¿no? O sea, Es que el proceso de selección, Luis, tampoco es muy exhaustivo. Es decir, el proceso de selección son unas elecciones, bueno, donde gana la masa informe. Y ahora mismo hablábamos de lo que ha pasado en Cataluña. Y lo que ha pasado en Cataluña no se explica de forma... Ni masa informe tampoco. O sea, el proceso de elección de las élites políticas, al fin y al cabo, es como de la camorra, ¿no? Quien se apega más al líder durante más años y aguanta más, pues al final es el que acaban poniendo. Sí, pero terminarán pasando por un filtro de la votación, del ciudadano, ¿no? Y el tema es que si esa elección está mal, importa tres pimientos, porque al final ha ganado la mayoría y él tiene esa legitimidad, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto yo pondría salarios muy altos para que fuesen los más votados, porque nosotros nos hartamos de decirlo. Al final la verdad democrática o las elecciones democráticas no son las correctas, siempre. Y sí, pues, nos pero cansamos de verlo. o sea, el tema es que hay mucha gente que no se mete en política en parte por eso, porque ya cobra muy bien y es renunciar a parte de su sueldo. Y la gente, sobre todo, los que tienen buenos perfiles y tal, o sea, el típico político de partido profesional que se ha dedicado toda la vida a subir en el partido y tal, pues está encantado con el sueldo que le den. Yo no acabo de ver que una persona que se mueva en su trabajo por dinero tenga que ser realmente un buen profesional. O sea, tecnócrata, tío. O sea, no te estoy diciendo que vaya a venir aquí, yo qué sé, Santo Tomás. Yo creo que Moro, lo que Jaime está destacando es el valor de la vocación para ser un buen profesional, ¿no? Sí, es eso. O sea, porque al final los buenos profesionales que se mueven por dinero circulan en un ámbito muy concreto. Vale, es que aquí abriríamos muchos melones, ¿no? Porque aquí estaríamos diciendo, ¿es el estado que tenemos actualmente de partidos? ¿Es los partidos engranajes para destruir las vocaciones políticas, ¿no? Por lo que decías tú, Dani. Es decir, en la medida en que tú creces, la medida que eres fiel al líder, no en la medida en que sirves al bien común o lo que tú entiendes que es el bien común. Entonces, ¿se beneficia? ¿Hay incentivos para que este tipo de personas con vocación realmente política acaben arriba o acaban otro tipo de personas, otro tipo de perfiles? Mi opinión es que acaban otro tipo de perfiles. Entonces, ya es una reforma de los partidos, sobre todo de la ley electoral, pero ya entraríamos aquí en un tema que tampoco me quiero embarrar. No sé si porque siempre la política en el fondo es barro, pero trato de solo manchar las botas. La política ¿sabes? y otras cosas, Luis. No, pues, ¿queréis comentar algo más de esto? O... No, yo solo digo que Joaquín nos está avisando de que está aparcando. Vamos a ver si no se queda atrapado en el parking. Y nada, avanzamos. Lleve ¿Quién cuidado quiere con ser el las siguiente? manifestantes. Dani, ¿quieres ser tú el siguiente? Que yo estoy frío todavía. Vale, sin problema. Nada, Dani. yo quería traer, bueno, viene bastante a colación de lo que estábamos hablando, porque recientemente pues, publiqué un artículo en la revista Ortodoxia Mag, y bueno, es básicamente Oye, presenta un poco esta revista, tío, que yo he oído hablar, he visto algún artículo del tuyo y tal. pues la revista la lleva, bueno, no tiene nada que ver conmigo, la verdad, simplemente a mí el editor que lleva un poco toda las publicaciones y demás, siempre me llevo con el de Twitter de siempre, es @peretasma, el famoso conocido anteriormente como Peregrino Caster, que bueno, funciona bajo ese seudónimo. Y nada, es un chaval joven de nuestra edad que está pues eso, sacando adelante un proyecto con gente bastante interesante y con... Siempre lo que hablabas antes, Luis, a ver, es gente en general, por eso de la esfera conservadora, pero siempre con un puntito sarcástico, casi hulebeckiano muchas veces, es lo que se busca así en el proyecto. Entonces, por eso publiqué un artículo se llamaba Defensa Espiritual de José María, hablando de José María Aznar. Hablando más bien poco, porque simplemente lo comentaba al final, ¿no? Y básicamente decía de él que
que dar la batalla, o sea, siempre se le achaca que deja de lado las escuelas y la educación y la propaganda para dedicarse a las finanzas, ¿no? Y yo pienso, lo que comentaba en el artículo, es que el ethos de aquella época en el cual era un mercado alcista, burbujístico a nivel internacional, en el cual los poderes geopolíticos estaban configurados en torno a la hegemonía financiera norteamericana y demás, pues en cierto modo es lo que tocaba hacer desde el punto de vista metafísico casi, que impregna a todos los demás. O sea, que la mejor propaganda que podía haber hecho era hacer aquello en aquel momento. En cierto modo es un poco lo que estoy diciendo. O sea, que la mejor batalla cultural no es la batalla cultural extirpada de la vida cotidiana a todos los niveles. Estamos hablando de un jefe de Estado, pero también estamos hablando de la vida de cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con el término batalla cultural en tanto que creo que no es cultural como tal o que no es una cosa ajena al resto de realidades cotidianas de cada persona y que la batalla cultural se da primero, como quien dice, ayudando a tu madre a lavar los platos. Y luego eso impregna todas las esferas de la vida pública. ¿Cómo lo llamarías? La batalla No voy a acuñar ningún término, pero, bueno, pero vamos, sí. Hombre, es que sí que fíjate cómo- lo relaciono mucho con la cuestión del desarrollo de la virtud personal y de la virtud como la tenían quizá heredada dentro de la Iglesia Católica del mundo romano, ¿no? Del crecer en la virtud y la virtud pública y la virtud privada. la idea de cultura esta que yo creo que proviene de Cicerón, ¿no? Y que recupera Arendt de su propia etimología, ¿no? De cultivar. Claro, cuando hablamos de cultura o de batalla cultural, es que no estamos hablando de una batalla de conocimientos o de una batalla lógica solo. Pero Estamos yo hablando creo también que de una batalla de la vida. en O el, sea, en el de lo plano que uno. este... Sí, te escucho. O sea, quiero decir que estoy de acuerdo contigo en que al fin y al cabo la batalla cultural se empieza pues ayudando a tu madre o haciéndote la puta cama, como diría Jordan Peterson y tal, pero, pero una cosa lleva a la otra, o sea, quiero decir, no están separados. Es más, si la batalla cultural te lleva solo a discutir que hay que hacer la cama, pero no hacerla, tienes un problema y no estás dando la Sí, batalla cultural. eso es básicamente lo que quiero reivindicar en el artículo y en ahora. O sea, el hecho de... Hace años hice un vídeo que se llama Contra Jordan Peterson. Básicamente el tiro era provocador porque yo no tengo nada en contra de los Provocaste. canadienses. Y probablemente ahora haga uno que se llame... me vuelve loco Jordan Peterson, ¿no? Algo así. Le hago la cama a Jordan Peterson. Sí, algo así. Le ordeno la habitación. Pero sí, estoy realmente... No sé si es... O sea, tampoco le estoy siguiendo mucho en su debut después de haber pasado por las que ha pasado. Pero sí que veo cierta... De hecho, tengo pendiente el podcast que tiene con Jonathan Payo para Yo lo he escuchado. comentarlo con Miguel Ángel la semana que viene. Y de ahí creo que voy a sacar alguna cosa. Sí. El Y- Payeo este es ortodoxo, ¿no? Entendí del podcast. Sí, es ortodoxo. Yo a Payo le sigo hace muchos años también. Y bueno, lo que estaba diciendo, que creo que, o sea, con el tiempo me he ido dando cuenta, quizá en aquella época cuando dice que el vídeo estaba más pringado en una cuestión social o sociológica, y me he ido dando cuenta, supongo con los años, porque, a ver, eso lo hice hace 4 años, va a hacer ahora, que hay mucho que limpiar en casa y que no está desconectada la limpieza del cuerpo, de casa y de la calle, sino que es todo una especie de continuo. ¿No? Estoy hablando en términos un poco abstractos porque realmente no me he sentado a definirlo y a escribirlo, pero probablemente sea... Dani, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es poner un ejemplo, ¿sabes? O sea, es decir, vamos a aplicar esta teoría vamos a cambiar algo que te moleste especialmente a la sociedad. ¿Y cómo lo cambiarías tú? Te levantas, te duchas. Hay un ejemplo muy claro que suelo utilizar, que es la cuestión sexual, o sea, las relaciones entre hombres y mujeres. Muchas veces, hoy constantemente la gente se queja de... Hablo de la gente corriente, no hablo de Twitter ni nada, sino del deterioro de que los tíos tal, las tías cual. Que si los tíos son todos unos sims o que si son... ¿Qué es eso? Es que estoy súper desconectado. ¿Qué es sims? Un cochino que no para de meter fichas y ir detrás de cualquiera. Vale. Y pues el tema de la virtud en cuanto a la templanza o al apreciar
lo que estás entregando mediante el sexo. Ya sé que esto va a sonar muy a clase de catequesis, pero realmente lo pienso así. Entonces es como, si la gente valora eso que es quizá lo más íntimo de una persona que entrega, y si la gente, digamos, lo valorara conforme a lo que es un regalo y una virtud, y que eso parte del interior, ¿no? O sea, de la propia persona, pero está directamente relacionado con una segunda persona. Eh, pues eso, por ejemplo, genera malestar y deficiencias en la vida de todo el mundo, porque modifica en cierto modo cómo se perciben socialmente a los hombres, a las mujeres jóvenes, a las mujeres mayores, a los hombres jóvenes, etc. Y creo que es esta percepción condiciona luego, pues, los matrimonios, la natalidad, la estabilidad de esto, las tal, ¿sabes? Y Y esto, muchos factores sociales y socioeconómicos. pero a la hora de afrontarlo, o sea, cuando dices que la batalla A la cultural hora empieza... a la hora de afrontarlo, por ejemplo, un caso práctico es el hecho de yo estoy conociendo a una persona y pues no quiero tener relaciones con ella más que de amistad o de noviazgo en un sentido no sexuales, ¿sabes? Hasta que no tenga claro ciertas cosas o ciertas responsabilidades que estoy dispuesto a asumir con lo que eso conlleva, por ejemplo. Es que al Eh, final estamos diciendo, al fin y al cabo, que uno viva sus propias propuestas, sus ideas, ¿no? Que deje de lucharlo en la universidad con la boca, con la palabra y luego, oye, llega un punto en el que dices, es que lo estoy viviendo, ¿qué me estás contando, no? Que lo estoy haciendo carne, esto que te estoy Sí, diciendo. exacto. Es dejar de ver la política entendida como la acción en la ciudad, en la polis, en la sociedad, ¿no? La política, o sea, la acción política, dejar de verla como algo artificial, como algo que es Twitter o que es una pantalla o que son revistas o que son medios, sí, y empezar a vivirla como un ciudadano eh, que quiere ser ejemplar, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, al fin y al cabo no deja de ser el propio ideal griego, ¿no? De ciudadano con muchas diferencias y reservas y cortapisas católicas a la degeneración pagana, pero no he dejado de plantear eso. Vale, yo creo que me ha quedado claro. Lo que Bueno, no... Vale, Joaquín, iba a preguntar por ti ahora. vale, es que yo quería Destruye. opinar, no sé, destruye nada. Yo o sea, no puedo estar más en desacuerdo con esta afirmación de que al final yo creo que cada persona vive sexualidad de una forma diferente. Hay gente que entregarse físicamente le supone algo, como supongo que para muchos de vosotros, y hay gente que tener una relación sexual no le supone nada. No creo que vaya vinculado, pues, lo voy a decir, la vinculación por así decirlo, de la entrega, ya sea para vosotros espiritual o de alguna forma entrega, no es que no sé cómo lo tratáis vosotros, la entrega, eso que dais, que consideráis algo tan sagrado, que concedéis en el sexo, yo creo que mucha gente pues ¿Eso que hacéis aparte de follar? echa un polvo y ya está, tío, no se pone nada más. Ahora, la degeneración de la gente porque folla ahora, pues no lo sé, yo no lo veo, de verdad. Yo O creo que la sea, generación aparte no de viene las encaminada por diferencias, ahí. Estoy, Joaquín, estoy aparte de las completamente de diferencias acuerdo. obvias, yo creo que el punto estaba en que, bueno, en nuestro ambiente sucede, ¿no? Que en nuestro ambiente católico, quiero decir, que Claro. se proponen muchos ideales y luego no se viven. Y supongo que tú, yo lo he Ah, vivido claro, con claro, es gente que que es piensa otra cosa. diferente, Ahora, ¿eh? si vamos a los ideales católicos, pues claro, ya es otro tema de conversación. O Es sea, a mí me decir, ha pasado, por ejemplo, generación, entonces tenemos que hablar de la generación de la comunidad católica o de la No, generación. pero Joaquín, a mí me ha pasado en el bando contrario, o sea, discutir con amigas o con compañeras de la universidad sobre el aborto y que llegados a un punto ellas defendieran lógicamente o defendieran por ideas el aborto, llegados a un punto en el que le preguntas, bueno, pero tú abortarías y te dicen ni de coña. Y, o sea, y habían defendido un aborto totalmente libre, ¿no? Pero luego, a la hora de Pero preguntar ¿qué en tiene que su ver el esto vida, con el aborto ahora? No entiendo. no, Joaquín, lo que estábamos hablando era con el ejemplo de la sexualidad, pero con el ejemplo de cualquier otra cosa, que Ujú. al final la batalla cultural parece que sea algo muy dialéctico, ¿no? Muy de vamos a debatir y punto. Pero en realidad lo que quería decir Dani, yo creo que es Es que que es esas ideas que estás precisamente, sí, o sea, es precisamente cultural, pero no en un sentido, como decías tú, de Cicerón, sino más de die Kultur, ¿sabes? De un plano más, pues de la ilustración alemana, si se quiere, ¿no? Esto lo trata bastante bien
Jesús Maestro y cuando critica a los alemanes por meter todo en una pelota, a debatirlo en la plaza pública, llamarle cultura porque no tenían ni literatura, ni historia, ni nada, toda esta crítica, ¿no? Y bueno, sí, lo que estabas diciendo continúa, sí. Sí, que al final, Joaquín, debatimos demasiado, pero no debatimos, no contrastamos demasiado con nuestra propia vida, Joaquín. No te estoy hablando de sexualidad concreta o del aborto, sino de cualquier tema en el que tengamos un debate sano, serio, con ideas contrapuestas, que al final dices, bueno, pero estas ideas que defiendes tú, ¿las vives o las vivirías? Ese es el Pero, punto, Joaquín. sí, estoy de acuerdo, pero si no hace falta defender algo. O sea, yo creo, o sea, yo creo que tú puedes defender algo sin luego, sin luego tener que vivir de acuerdo con ello. Es decir, por ejemplo, tú puedes creer que, hablando del tema del aborto, que una mujer puede tener el derecho a abortar de forma libre. Sin embargo, a ti a lo mejor el aborto es algo que no te plantearías hacer jamás. Son cosas muy diferentes. Coño, Yo pero creo. eso tiene unas implicaciones, Joaquín. ¿Por qué no te Claro que tiene plantearías hacer... implicaciones. Las implicaciones yo creo que la gente las entiende. Lo que pasa es que son cosas diferentes. Al final es como decir, pues si defiendes, verdaderamente no se puede esperar que una persona para defender algo tenga que vivir de acuerdo con ello. Hombre, tío, Joaquín, claro que sí. Porque Pues si tú no, eres la verdad es que no. coherente con tus... Una persona que, por ejemplo, el ejemplo de aborto, si tú una persona que defiende el aborto no está obligada a abortar. Una persona que No, defiende, pero... Ojo, yo qué estamos sé. hablando de cuando esa persona te plantea un caso hipotético y te dice, mira, yo en cualquier caso que se me pasara por la cabeza entiendo que es lógico, que es racional, es bueno que la mujer tenga derecho a abortar. Y entonces le preguntas, vale, tú, si te encontrases en ese caso que tú planteas, ¿abortarías? Y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos te dicen, no. Y ahí es donde entra el problema, Joaquín. O sea, si tú estás defendiendo algo que no estás dispuesto a vivir, ahí hay una fractura, tío, entre tu propia ideología o tus propias ideas y tu propia vida. O no, o Que yo simplemente, entiendo eso, porque vemos a muchos que se hartan de batalla cultural, ¿no? Que se hartan de decir que luchan por determinadas cosas, pero que luego no viven en su casa absolutamente nada. claro, pero también puedes entender que vives, que el mundo es un lugar complejo, que no todo el mundo es igual que tú, que hay gente que necesita otras cosas diferentes a ti, que cada uno tiene sus propios problemas y tú no tienes que luchar solo por tus propios problemas, no tienes que, yo qué sé, no tienes que... La lucha, en este caso, la lucha en el tema ético relacionada justamente al tema del aborto, mucha gente ha luchado sin que ellos jamás se hayan planteado la idea del aborto. Y no es por el hecho de que no crean, que alguna vez no se atrevan a abortar, sino el hecho de que entienden que hay personas que en algún momento de su vida lo necesitarán y empatizan y por lo tanto luchan por esa causa. Pero te estoy diciendo, cuando pones a esas personas en esa situación hipotética, dices, vale, quizás esto no te va a pasar a ti jamás, pero si te pasara, lo sorprendente es que hay gente que te dice, no, no lo haría. Y me ha pasado también en el lado contrario, quiero decir, que podemos ir al otro lado. Católicos Claro. que te dicen, no, no hay que abortar. Y luego le pones al católico en situación y te dirá, ah, coño, igual sí que aborto. Al final estamos en lo mismo, Joaquín. Me da igual si eres de un lado o de otro, me da igual lo que defiendas. La cuestión es que si defiendes algo, tienes que estar dispuesto a vivirlo. En el caso concreto en el que lo defiendas, no te digo yo que estés obligado a abortar por defender el aborto. Te estoy diciendo que si tú defiendes el aborto en unas circunstancias concretas y después se te pregunta, oye, si tú vivieras estas circunstancias concretas, ¿abortarías? No tiene sentido que digas que no. Igual que no tiene sentido lo contrario, que digas no se puede abortar o está mal abortar y luego digas, oye, pero si te pusieses en situación... Yo creo que no, o sea, lo que estoy diciendo es que hay gente que a lo mejor, es que no sé si me estoy explicando mal o... Y no te has explicado, Joaquín, ¿eh? O sea, básicamente lo que está pasando aquí son dos maneras de ver el mundo, que No, una más pero lo que estoy conservadoras diciendo es y la tuya no es tienes que liberal. Ya luchar, está. no tienes que... Bueno, Pero bueno. o sea, Joaquín, si yo he entendido tu perspectiva Pero es, Luis, oye, no lo digas como diciéndole, a ver, tenemos la normal y la tuya enferma. no Estoy digo enfermo, estoy enfermo, estoy de acuerdo. que no he dicho eso, he dicho, oye, o sea, Joaquín está partiendo del paradigma de que se pueden defender la idea, el dogma de que cada uno haga lo que quiera con sus circunstancias. Eso es lo que está diciendo Joaquín y me parece, bueno, que es la perspectiva liberal que he dicho y ya está. Y Jaime está diciendo que no. Jaime dice que solo se ha de defender aquello que uno va a vivir propiamente. O sea, Bueno, pero podría poner otro ejemplo, por ejemplo de la prostitución, la gente que cree que la prostitución debería ser legal y que debe estar, pues, de alguna forma. Tú a esa persona le puedes decir, oye, ¿tú te prostituirías? O por ejemplo, yo qué sé, una persona que advoca por ejemplo, la libertad, yo qué sé, el consumo canábico. Pero ¿tú vas a fumar marihuana o no vas a fumar marihuana? Pues si quiero.
Si quiero, a lo mejor lo que estás bloqueando es la libertad Vale, de pero las ya personas. Joaquín, No ahí el ya me simple estás hecho de dando que vía para libre. encontrar- Mira, ¿sabes Joaquín, el ya me estás problema, diciendo Joaquín, que aquí? podrías fumar. Te estoy diciendo cuando alguien te dice directamente jamás fumaría cannabis O y sin embargo sí que defendería el también, derecho a fumarlo. No tiene claro. ningún sentido. Pues No, porque claro, si tú... Jaime, a lo mejor para mí no, sí, pero yo entiendo que otras personas tal vez lo necesiten. Son Estás cosas defendiendo, diferentes. Jaime, estás defendiendo la libertad de hacer lo que quieras, Pero no vamos a ver, propiamente que el no, esto. Que no, Luis, que no. O sea, la libertad de hacer lo que quieras se puede defender, pero la cuestión es, si tú estás en las circunstancias para querer eso, dirás que sí que lo quieres. O sea, si tú quieres fumar cannabis por la causa que sea, fumarás cannabis. Lo que no tiene sentido es que defiendas el derecho a fumar y cuando se te pone en la tesitura, se te pone en la situación de aquellas personas que tú te has imaginado que querrán fumar cannabis, que digas que no. O sea, no tiene ningún sentido. Ya no es una cuestión de libertad. Evidentemente que defender la libertad en cada caso tiene su razón de ser. Pero cuando se te pone en ese caso concreto en el que tú defiendes que se haga ese acto, el que sea, fumar cannabis, lo que sea, y tú dices que no, ahí hay una contradicción con tu propia vida que genera una tensión entre tu puta realidad, lo que tú vives en el día a día y lo que tú estás diciendo. Es que en el fondo estamos hablando de una esquizofrenia moral. Es decir, tú estás defendiendo A y estás viviendo B. Y no estoy diciendo ahora que tú estés obligado a abortar por defender el aborto o estés obligado a irte de putas por defender la prostitución. Estoy diciendo que tú, si lo defiendes, es porque entiendes que tú en esas circunstancias también lo harías. En esas mismas circunstancias. Si no, es que estás de la chota, tío. Estás loco. Una cosa, bueno, no sé si Joaquín sí que te está refiriendo a ti si No, quieres hablar. No, yo, es que quiero- yo creo que lo he dejado claro. sí, o sea, yo creo que lo que... Sí, bueno, tu postura respecto a defender creo que es una libertad un poco más material o enfocada pues a llevar a cabo un proyecto u otro, hacer una cosa u otra. Y esta libertad, pues eso, como ha dicho Luis, que es quizá más de herencia liberal y tal, creo que tampoco podemos caer, pues yo que sé, alguien católico, con principios, digamos, absolutos, en cierto modo, aunque no seamos capaces nunca de llegar a rozarlos. Que la diferencia entre esta libertad y la libertad de conciencia, que la libertad de conciencia al fin y al cabo yo la entiendo pues en el sentido de elegir entre lo bueno y lo malo. Esto no significa que yo pueda elegir hacer lo típico de siempre, ya lo he oído mil veces, no significa que yo sea libre para elegir cosas que son imposibles materialmente de hacer, sino que simplemente dentro de cada elección que se me pone que la vida me pone delante, pues poder elegir de forma moralmente coherente con lo que pienso, creo que enlaza un poco con lo que estaba diciendo Jaime de la esquizofrenia moral, en el sentido de si tú defiendes una cosa y te pasas toda la vida con esto, pero en el fondo no harías lo contrario, o si te vieras en tal situación, le invertirías, pues al fin y al cabo, creo que a nivel psicológico y se produce cierto malestar, o debe producirse, porque de hecho a mí me ocurre, ¿no? Cuando yo soy católico, yo vivo conforme a unos principios y cuando reitero unos errores o algo que no creo que sea conforme a lo que yo quiero elegir, pues me produce un malestar que no creo que sea directamente derivado de la carga de conciencia en un sentido sacramental, o por así decirlo, porque lo diga la iglesia, sino simplemente porque te has fallado a ti mismo y eso te pasa con fe o sin ella, no sé. Exacto. Pero es que yo no sé si lo acabo de entender, pero o sea, yo lo que estoy viendo aquí es, se puede defender vamos a intentar tener o sea, la máxima pluralidad y número de cosmovisiones, que es la visión liberal, que no digo que la comparta, o sea, yo en ese sentido soy más conservador, o sea, pero o sea, sobre todo llevado al absoluto, ¿no? Porque la libertad tiene que estar siempre orientada al bien y yo entiendo que muchas veces no está orientada al bien. Y el más liberal, yo creo que le cuesta ver eso. Pero eso, o sea, defender que cada uno pueda pues esto, que pueda decidir en ciertas temáticas una cosa, no entiendo por qué tiene que producir este cortocircuito o esta Porque Luis, si tú esquizofrenia. defiendes que cada uno puede hacerlo, es porque te pones en su piel. Entonces, si te pones en su piel, harías lo mismo. Si no te pones, si no harías Pero lo mismo poniéndote en su piel, es que no tiene sentido que lo defiendas. Tal vez te pones en tu piel de que te gustaría que defendieran lo tuyo. Entonces, para que defiendan lo que te gusta hacer, defiendo lo que a él le gusta hacer, o sea, al otro, ¿sabes? Entonces no estás defendiendo eso, estás defendiendo, digamos, estás haciendo estrategia, estás sacando partido, pero no estás defendiendo la idea en sí. Welcome to politics, tío. Exacto, No, pero iba a es decir que lo Luis, mismo. no, o sea, por ahí va el tema de la cuestión de la pedofilia que se ha hablado tanto, ¿no? De si alguien es libre para poder ser un pedófilo, pues que lo sea.
El punto no está en que está mal y que hay que matarlo, que también quizá. El punto está en que, mira, es que yo si fuera tú, es que no me dejaría hacer eso, no debería dejarme. Por más que hubiese esa atracción, por más que hubiese esa inclinación. Porque lo correcto, en tus circunstancias, siendo empático contigo y tal, poniéndome en tu piel, lo correcto seguiría siendo esto. Y entonces, yo ahí sí que entiendo la libertad de lo que quieras, pero tienes que primero ponerte tú en esas circunstancias. Porque si tú dices, mira, es que yo defiendo cualquier opción que se ponga encima de la mesa, pues entonces lo que estás haciendo es el azar, pues venga, que entre todo el mundo. Pero cuando tú quieres defender la libertad de algo o quieres defender una idea, en el fondo es porque tienes que vivirla hasta cierto punto, tienes que compartirla o en comprender esas circunstancias en las que se vivieran. O sea, a donde quiero llegar es que llegamos a un punto en el que defendemos algo y no sabemos ni por qué. Joaquín, perdón, sí. No, yo. Joaquín, dale tú. No, a ver, yo lo que quiero decir es que, a ver, al final lo que se defiende, lo que se tiene que entender es que lo que tú estás diciendo es que yo, si me pusiera en la piel de la persona y no por igual que él, significa que, bueno, que de alguna forma No lo defiendes. Claro, no lo defiendo, pero también soy capaz de entender que yo tenía una vida muy diferente a la de otras personas, que cada uno viene con un background diferente, que tenemos pensamientos, ideologías y libertades, y bueno, y incluso yo qué sé, sobre todo experiencias diferentes. Y yo creo que si alguna persona lucha por la libertad de algo, en el caso de que a mí, por algún remoto caso, me parezca lógico y me dé un argumento válido, aunque yo en su caso no lo hiciera, soy capaz de aceptar el hecho de que, pues, siendo un argumento válido, yo pues, lo apoyo. Pero es que entonces sí que lo harías en su caso. Si no, no sería un argumento válido, Joaquín. No, es que no significa que lo haría. No significa que yo, por ejemplo, si por ejemplo, el tema de vacunación, pues hay gente que dice, hay gente que, yo qué sé, que a lo mejor justamente esto es la gente que no se quiere vacunar. Pues tío, yo digo, pues si a una persona que verdaderamente ha sido traumatizada en su vida por el tema de las agujas o por esto, si quiere libremente no vacunarse, pues mira, yo creo que yo lo apoyo. A mí me parece absurdo y me parece, justamente cojo este ejemplo porque a mí me parece un ejemplo absurdo. Pero yo lo defendería. Mira, pues si justamente esa persona tiene, pues lo apoyo. Y justamente esto no es un buen ejemplo porque no es un argumento a lo mejor lógico, pero la causa, yo creo que no hay que apoyar solo las causas propias, las causas a las que tú empatizas, las causas. Al final hay que apoyar las causas que yo creo que de alguna forma u otra tú veas razonable. Y en el caso pues, del aborto, yo de alguna forma u otra lo veo razonable. Pero el tema es, si lo ves razonable, lo ves justo o lo ves lógico, es porque en claro, el fondo en mi caso yo no lo haría. Pero es que, claro, yo procedo de un ámbito muy específico, con unas relaciones y experiencias muy específicas y pues a lo mejor a mí con eso no concuerda conmigo. Pero ya a te través estás poniendo de en la piel del otro. De razonar, pues digo, pues a lo mejor esto sí que tiene sentido. A ver. Ya estás diciendo, a lo mejor esto sí que tiene sentido, ¿sabes, Joaquín? O sea, ya te estás poniendo en la piel del otro y dices, con sus experiencias y tal, ya estás defendiendo la situación del otro. Otra cosa es que hablaríamos que si eres tan, si yo lo hiciera, no, pero a lo mejor pues lo entiendo a otra persona. Si tú fueras él, harías lo mismo. O sea, al final crees en la decisión de esa persona. Pero crees en la libertad de esa persona. No, pues claro, exactamente. Pero si es la idea de que si yo me pongo la piel de otra persona es un término tan ambiguo que es confuso, ¿no? Porque claro, yo si me pongo la piel de otra persona, ¿y qué pasa? Ya no tengo mis ideas propias, ya no tengo mis experiencias propias. ¿Qué soy? Ya soy la otra persona. Oye, no, chicos, Joaquín, pero es que al final, en el fondo, el problema lo tienes tú, Joaquín. El problema lo tienes tú porque dices, si alguien tiene la experiencia de una experiencia diferente, ya no puedo meterme en su decisión, ¿no? Entonces, simplemente respeto su libertad sin juzgarle. No, claro, el problema lo tenemos con los pedófilos, el problema lo tenemos con los que niegan la realidad misma, como los antivacunas. Es un gran ejemplo, porque justamente el pedófilo, yo jamás podría poner la piel de un pedófilo, porque no comparto el mismo fetiche. Yo no sé qué es la vida de un pedófilo, no sé qué problemas y qué traumas ha tenido. Yo no sé nada. No le darías la libertad para practicar la pedofilia. Justamente, pero plantearía a lo mejor, yo digo, pues a lo mejor si que sé, los pedófilos, pues un sector, y ya hemos hablado mucho en este tema, siempre salen los malditos pedófilos, que aparece al final que yo sea un abanderado, pero ya es lo que te digo, que pues yo qué sé, si verdaderamente hubiera
métodos de darles algún tipo de apoyo, un canal de apoyo, pues tío, yo lucharía porque al final son gente, son seres humanos, que sí, que tienen problemas y esto de defender lo que has hecho antes, de asesinar a una persona, pues yo qué sé, porque tenga un trauma o porque tenga un fetiche, vale que sí que es el peor fetiche que hemos podido coger, pero no es un motivo de asesinar a alguien. O sea, no lo sé. Yo, vale que no jamás podré empatizar con un pedófilo. Jaime, yo creo que estaba haciendo un Jiménez Los Santos, con lo de hay que asesinarlos. No, o sea, no estamos hablando ahora de la pena de muerte, y de lo que me parece a mí la pena de muerte, pero yo lo que te digo, Joaquín, es que... de la pena de muerte. No, lo que te digo es que si al final esto te sirve para no discutir las cosas, o sea, por ejemplo, tú la argumentación que has dado para los antivacunas, que a lo mejor dices, ahora la cambio, no me apetece, no me parece bien lo que he dicho, pero lo que has dicho sobre los antivacunas al final es dejar que la gente sea estúpida por el simple hecho de que tienen libertad para ser estúpidos, ¿no? Pero cuando esa estupidez es que redunda en un mal para él y para la comunidad, o sea, ¿por qué tienes que comértelo? Es que no lo entiendo. O la educación misma, o sea, es decir, el planteamiento de la educación de los chavales, de los adolescentes y de los niños, si al final todo va a depender de sus experiencias y no puedes meterte, no puedes corregir, porque corregir parece que sea introducirse en la experiencia de otro a la que no puedes llegar. Claro. Coño, Joaquín, al final corregir también es amar, ¿no? Claro, no, pero yo lo que intento hacer a la hora de tomar decisiones, intento pues un poco alejarme de lo que vienen a ser mis propias experiencias, entender el problema como general, no un problema como cómo me afecta a mí. Es decir, yo como persona que ha crecido en un ambiente católico, como persona que entiende que abortar bueno, no sé, que durante muchos años me han dicho que te vas al infierno, que si es un pecado terrible, pues yo entiendo que a la hora de tomar decisiones pues estoy bastante condicionado y entonces intento ver un poco más allá de la idea de mí mismo y ver el problema pues como de alguna forma racional, ¿no? ¿Cómo se solucionaría? Bueno, es que entonces, el descondicionamiento personal al fin y al cabo también es una quimera, tío. O sea... también, bueno, no sé. Oye, ahora en serio, ya que habéis parado. Vamos a hablar esto y luego, a ver, no sé. Yo esperaba algo más relajado, entonces a mí me gustaría que una vez acabéis de representar vuestras... ¿Qué temas hemos sacado? El sanchismo y los temas de política. Yo he hablado de microsanchismo, en clave de humor. No, pero si queréis, si os habéis dejado algo en la recámara y creéis que no representan bien vuestras posturas, dadles. Que yo la verdad es que estoy bastante cansado para ponerme a pensar en términos tan profundos. No, cambiemos. Estoy bien, Además a Jaime yo le quiero mucho, tío. Ahora le grito aquí desde un coche en mi móvil y parezco que aquí estáis loco. Pero Jaime, tío, no hay ningún... Para los oyentes del podcast, Jaime y yo nos queremos mucho. Yo jamás me he sentido poco amado por Joaquín. Claro, hombre. Esto simplemente que no sé, y que cada uno pues es apasionado de sus ideas, ¿no? Y al final pues nos enzartamos aquí a gritos. Cambiamos de tema, Luis, estoy de acuerdo, que no estoy sudando ya, estoy con el jersey y le estoy gritando a mi móvil está lleno de saliva ya, que nunca he sabido controlarme. Vale. Y ya, pues, yo qué sé, vamos a un tema más relajado. ¿Quieres darle tú, Joaquín, o Jaime, quien queráis? Dale, Joaquín. A no ser que... Jaime, por favor. Que Jaime empiece diciendo... el mío es demasiado relajante, mi tema es demasiado relajante. Yo he venido a hablar de la libertad y de los links. A ver, claro, yo creo que me habéis dicho podcast chill y yo quería sacar un tema así un poco en broma, pero claro, después de... No, sácalo en broma, por favor. Sácalo. Por favor. No, hombre, no, yo prefiero que hable Jaime. Que hable Jaime y así se calma el ambiente. Jaime, es que discutís incluso para sacar el tema, tío. O sea... Yo he discutido, ¿eh? Aquí estás discutiendo tú, Luis. Venga, va, le doy. Mira, yo quería hablar hoy del libro de autoayuda más chulo del... Jordan Peterson, ¿vale? 12 Rules... vale, perdón. No, de la Edad Media española, o castellana, si queréis. Se llama El libro del buen amor, o El libro de buen amor, escrito por el famoso Juan Ruiz, arcipreste de Ita, que todos trabajamos en la ESO y que pues a mí como profesor me ha tocado explicar ya como segundo año consecutivo. Y me flipa, me encanta, porque, bueno, a ver, hemos hablado en otro podcast del curso de sexualidad y amor de Nacho Vidal, actor porno, y dábamos por hecho que al menos el autor de este curso de sexualidad, Nacho Vidal, tenía alguna experiencia, algún tipo de contacto, ¿no? Pero el libro de buen amor, que es un libro del siglo XIV, está escrito por un clérigo. Lo que pasa es que en la Edad Media es complicado esto de saber hasta qué punto era clérigo, ¿no? En la biografía de
más clara dice que es un clérigo secular. No sabemos bien hasta qué punto, si recibió órdenes sacerdotales, tampoco parece. Pero la cuestión es que trabajaba para la iglesia y se había formado en la escuela, en la Catedral de Toledo. O sea que era un tío, Juan Ruiz, arcipreste de Hita, un tío bastante cercano a la iglesia y podríamos decir que religioso. Y el tío escribe un libro como este, el libro de Buen Amor, en el que, bueno, es una locura. O sea, va mezclando un montón de cosas, pero un montón de cosas. O sea, desde historias fantásticas que él se inventa hasta, por ejemplo, cotilleos de los conventos y de, bueno, se inventa un personaje que es la Tota Conventos, que es una alcahueta que se dedica a juntar a hombres, a curas y en general a todo lo que hay con monjas. Bueno, en fin, una serie de historias bastante rocambolescas y que, bueno, a mí me mola mucho porque... Pero o sea, la alcahueta esta es una especie de Tinder de Sí, la es como época. un Tinder, sí, un Tinder medieval. Era una Tinder muchacha, clerical. bueno, una muchacha no, eran Sí. viejas. Eran señoras mayores que ya no, digamos, ya no merecían y entonces se dedicaban a hacer que otros merecieran. O Qué sea, bonito, básicamente... qué Sí, bonito sí. tenía que ser el mundo antes de haber conocido el puritanismo. Claro, es que de hecho, esto nos recuerda, Luis y yo tuvimos en la Facultad de Humanidades un profesor de medieval que decía que la Edad Media era la época más libre que se conoce y que en realidad nosotros pensamos que la Edad Media era terrible por el cine y demás, y lo que es terrible es la Edad Moderna, lo que es terrible es el puritanismo posterior, ¿no? Y el Sí. protestantismo, ¿no? Pero que en la Iglesia Europea de la Edad Media, es decir, hablamos del siglo XIII, XIV, XV, era totalmente libre y eran unos bárbaros. Vivían como bonobos. Y bueno, este libro es muy interesante porque, ya os digo, entre historias fantásticas y algunas cositas para entretener al vulgo, pues el autor va exponiendo una moral sexual bastante libre, bastante libertina, si queréis. Y en cosas como esas, ¿no? En historias de cómo él se enamora, de cuántas novias ha tenido, de cuántos romances ha tenido, e incluso, bueno, llega un punto en el que te recomienda qué tipo de mujer te conviene. Y Oye, es ahí no es por donde... quitarle la dirección a Luis, pero ¿tienes algún ejemplo así señalado del texto? ¿Alguna estrofa o algo así? Sí, sí, de hecho, las coplas que están numeradas de la 429 en adelante, que te explica pues, cómo ha de ser la mujer perfecta. ¿Qué Eso no dices? me ¿Puedes acuerdo. hacer un briefing Un- para...? O sea, pensaba leerlo, pero ¿qué? Sí, sí, léelo. Ah, dale, dale, dale. Bueno, es verdad que lo escribe en verso porque en la época, pues, bueno, en fin, es un poco el estilo, pero yo, si queréis, voy traduciendo un poco. Dice, si leyeres a Ovidio, el que fue mi criado, ahora en teoría va a hablar, en el fondo está hablando Don Amor, el caballero Don Amor, que es como una especie de Cupido del dios Amor, pero visto por la visión de este Juan Ruiz, que es un clérigo, ¿no? Entonces, por eso lo trata de caballero y no de Dios. Si leyeres a Ovidio, el que fue mi criado, en él fallarás fablas que lo ve y yo mostrado. Muchas buenas maneras para enamorado, Pánfilo Nasón, yo los he castigado. Si quisieras amar dueñas o otra cualquier mujer, muchas cosas habrás primero de aprender. Para que ella te quiera en su amor querer, sabe primeramente la mujer escoger. Básicamente está diciendo que si hubieras leído a Ovidio, autor latino del siglo I antes de siglo I después de Cristo, sabrías un poco de cómo va esto del amor, porque al final Ovidio es un autor latino que escribe el arte de amar y le influye muchísimo a Juan Ruiz y básicamente en el arte de amar Ovidio dice pues cómo los romanos se tienen que depilar con piedras pómez para atraer a las romanas y es un libro de ligar básicamente. Yo estoy tomando nota. ¿Piedras No, qué? no, piedra Pómez. pómez, o sea, depilarse con piedra pómez. Era el libro de pick-up artist de la época. Exacto, exacto. Entonces, imitando un poco a ese Ovidio, pues Juan Ruiz nos cuenta esto, ¿no? Entonces dice, antes de saber amar, primero tienes que saber a quién amar. Porque claro, es muy importante, esto es fundamental para todo. O sea, está muy bien que tú te sepas en qué consiste el amor y cómo cuidas a la chica, pero también tienes que escoger a una chica adecuada a la que cuidar, ¿no? Dice, cata mujer fermosa, donosa, lozana, que no sea muy luenga, o tosí, ni nenana. Básicamente dice, busca una mujer hermosa, fresca, lozana, que esté de buen ver. Dice que no sea ni muy alta ni enana, ¿vale? Si puedes, si pudieres, no quieras amar mujer villana, que no sea de la villa, que no sea de clase baja, que de amor no sabe. Dice, busca mujer de talla, de cabeza pequeña, cabellos amarillos, pero que no sean de aleña. Aleña era un tinte que usaban entonces. O sea, que sea rubia, pero que no esté tintada, ¿eh?
Estamos hablando de un clérigo, ¿eh? Que está dando consejos en boca de amor. Pero puede ser que Disney leyera Puede ser, puede ser. e hiciera sus Dice, princesas. las cejas apartadas, luengas, altas en peña, ancheta de caderas, esa es talla de dueña. Dueña Oye, es... Este hombre está hablando de alguien muy en específico. O sea, este hombre estaba ya No, encoñadísimo. pero te está diciendo, no, te está dando como patrones para que tú busques a tu chica con estas características. O sea, es como el que te dice, no, que tenga las tetas grandes. Bueno, espera, Pero es ahora que vamos. son muy específicas para buscar alguna. Yo creo que el tío estaría solo y Espera, que complicaba sigue. el resto. La nariz afilada, los dientes menudillos y bien blancos y un poco apretadillos. Las encías bermejas, los dientes agudillos, los labios de boca bermejos y estrechillos. Su boca pequeña, así está muy bien, que sea blanca, sin pelos, importante que no tenga barbas, esto es fundamental. Clara Elisa, perdón, espera, que me saltó a lo bueno. Eso es un día un poco polémico, ¿no? Para contar. Bueno, lo metieron en la cárcel, lo Esto visto, se está grabando el 8 de marzo. ¿Pero era Sí, sí, heteronormativo o no? ¿Lo metieron en la cárcel por no ser heteronormativo? no exactamente. Sí, o sea, el tema es que ahora quiero llegar a un punto en el que dice que al final, para escoger a tu mujer, lo que tienes que hacer es quitarle la camisa. Ya está, o sea, lo reduce a eso. Mira, no voy a llegar porque no lo voy a encontrar. Pero antes de escogerla tienes que ir quitando camisas por ahí. Sí, o sea, ese es el planteamiento. Claro, Cuantas más, mejor. En el fondo, Juan Ruiz se está descojonando. O sea, Aquí es un cachondeo nace la pornografía propiamente, ¿no? No, estoy mirando a ver cuál es mi mujer. Pero es que, claro, el tema es que no lo hace para... mira, no lo encuentro. No lo hace para dar un consejo real. En el fondo está haciendo parodia, riéndose y generar un poco de confusión en el lector, ¿no? ¿Esto es humor conservador? O sea, ¿es lo que falta en España? Es que yo no creo que sea conservador porque en el fondo... O sea, piensa que en este libro, piensa que hay de todo. O sea, consejos para ligar de este estilo, pero luego al final hay cantos a la Virgen, súper devotos, luego hay consejos para luchar... Me enseña a cocinar. No, pero o sea, que al final pensamos que la Edad Media es una época de recato, ¿no? Y de puritanismo, y el caso de Juan Ruiz, a pesar de que lo encarcelaran, es una demostración de que no era así, de que el tío podía hablar de sexualidad libremente y de hecho sus manuscritos se conservan. Y no se conservan por casualidad, se conservan porque se han copiado en monasterios. O sea, porque los han copiado clérigos. Es que al final nos perdemos eso, ¿no? Que allí era lo natural, ¿no? A este tío lo encarcelaron por esto, pero bueno, su obra es interesante, es divertida, pues vamos a hacer copias, ¿no? Y bueno, como está ahí... ¿Sabes el motivo concreto de que le apresaran o qué? O sea, ¿por qué le metieron? Ahora mismo, yo no sé si es porque tenía publicado una parte, porque ahora he visto en la Biblioteca Cervantes que no tienen claro, yo tampoco soy experto, si alguien nos escuchara que fuese filólogo y que hubiese tocado los manuscritos, que lo diga mejor, ¿no? Pero que no se saben si es por una primera parte que corrió y se publicó, se copió, o si fue por otros motivos, porque era un tío tremendo, porque hay una parte que sí que escribe en la propia cárcel. Pero bueno, que es un libro larguísimo, con muchísimas cosas inconexas y confusas, y al principio, porque esto es muy típico de la época, todo dependía de cómo lo empezaras y cómo lo acabaras. Es decir, al principio tú en un prólogo explicas cuáles son los fines de ese libro que escribes y al final terminaban siempre sus obras, así lo hacía Petrarca o Dante, cantándole a la Virgen María, ¿no? Y de esa forma, pues al menos lo tienes asegurado, ¿no? Y en el prólogo, Juan Ruiz dice que en el fondo este libro es para explicarnos cuál es el amor de Dios, el amor cuerdo, el amor al que tenemos que dirigirnos todos. Pero para poder dirigirnos mejor a ese tipo de amor, también nos explica cuál es el amor loco. Que sea rubia con las caderas anchas, ¿no? Exacto. Entonces dice, bueno, a todos aquellos lectores que os interese el amor loco, aunque aquí no lo favorecemos, podéis encontrar algunas cositas interesantes. O sea, él ya parte de esa base de... bueno, es como quien da un testimonio para realzar algo y al final termina realzando lo contrario, ¿no? Al final es un poco un humorista, ¿no? O sea, sí. No, lleva el discurso a los límites de la decencia, ¿no? Para tratar de generar broma. Pero claro, eso dentro del seno de la iglesia. O sea, estamos hablando de un clérigo que no sabemos hasta qué punto, no sé si tenía órdenes sacerdotales o no, si las había recibido o no,
Pero la cuestión es que trabajaba gestionando parroquias, era arcipreste, y eso es, en el fondo es un arcipreste, gestionas parroquias, trabajas para la iglesia, representas a la iglesia y él es un clérigo. O sea, se le consideraba en la época como un clérigo, formaba parte al fin y al cabo de la estructura de la iglesia, ¿no? Y esta es pues su obra literaria, sí, que es artística, que no tiene que ver con su trabajo, pero sale de él, sale de... Buah. ¿Sí, Joaquín? Sí, dime, perdona, que se me ha colgado el maldito wifi. Bueno, Pues, tío, pues vaya personaje, ¿no? Al final, no sé qué comentar porque verdaderamente Vale, qué Joaquín. comentarios tan precisos a ver, si la han copiado verdaderamente, pues a lo mejor estaría bien un día echarle un ojo, ¿no? Porque verdaderamente era muy específico, a lo mejor tiene, yo qué sé, a lo mejor él sabía lo que decía y Al lo final de también las se mujeres justifica para hacer rubias la y rima. blancas, ¿eh? Que también se justifica para hacer la rima, ¿no? Y hacer un poco reír con el... Sí, yo creo que era un poco más por ahí, ¿no? El tema de que... Pero claro, el tema es, ¿se puede hacer humor sobre todo, no? ¿Dónde estaban los límites del humor en el 1331, ¿sabes? Ya, también. Bueno, yo creo que ahora se puede hacer humor sobre todo es un tema demasiado amplio, ¿no? Pero bueno, que simplemente es que tengamos en cuenta que allí lo vivían con total laxitud, es que les daba igual, o sea, ya te digo, luego podía acarrear penas de cárcel o podría complicarte un poco la vida, pero no de manera completa, o sea, no, fijaos que es que no terminó en la hoguera este pobre hombre. Bueno, ya. Bueno, es un Bueno, poco... Bueno, terminó Sí, en la cárcel por un motivo que no sabemos. Ahí está. claro, pero es un poco... No, porque imagínate que terminó en la cárcel por el humor, ¿sabes? Entonces Claro, es lo que estaríamos digo. aquí. Estás hablando de la actitud del momento y no sabemos si lo cerraron en verdad por eso. Y vale que no acabó en la hoguera, pero también en la cárcel me parece. sí, pero no, en cualquier caso no queman sus obras. Es verdad que su final es desconocido, al menos en la biblioteca de Cervantes en virtual, esta web dice que no, que simplemente se sabe que en 1351 ya no ocupaba el cargo de arcipreste. O sea, por hecho que era porque murió. Pero vamos, que no sabemos ni en qué circunstancias ni cómo. Pero la cuestión, Joaquín, ya no es que él pudiera vivir con más o menos libertad, sino que tuvo la libertad de escribirlo y de hacerlo correr y de que la gente lo leyera, porque en aquella época no era fácil, porque no había imprenta, no era fácil que lo leyera todo el mundo. Y luego que la obra ha pervivido, y pervive sobre todo en los eclesiásticos. Vale. No, a mí me ha molado, ¿eh? O sea, de hecho me hubiera molado más que lo dejara en serio, ¿sabes? En plan, que fuera como un... Pero bueno, también es gracioso. Joaquín, ¿quieres pasar a contar lo tuyo? Vale, el único problema es que yo estoy en el coche y me quedan 2 pronto baterías y que voy a intentar ser breve. Yo quería hablar un poco de todo el tema de... A ver, es que claro, íbamos a hacer un podcast chill y yo quería hacer lo que viene a ser una especie de pullita para uno de los miembros que últimamente estoy viendo muy activo en las redes sociales y es el presentador de este programa, Luis Gaspar, que me hace mucha gracia esto de un poco de lo que he visto hacer mucho, que es la gente que cuelga en Instagram capturas de su Twitter. Entonces me gustaría un poco ver, Luis, por dónde va un poco el tema y qué opinas de la gente que hace eso en general. Me parece una forma de exaltación propia muy exagerada. Tu tema es una pregunta / denuncia hacia lo que hago yo. Sí. Denuncia al uso de la cuenta de Viejo Café Podcast para la exaltación propia, en este caso la de tu cuenta de Twitter. La gente no lo sabe, pero en el grupo de Viejo Café tenemos una imagen para definir estos actos. Luis está consumido por la dialéctica. Es una gárgola en una catedral de, ¿qué era? Friburgo. Tal cual, sí. La figura es una figura humana que se está provocando una autofelación. Sí. A ver, yo es que, o sea, os va a parecer extraño, tal vez me he metido mucho en el mundo de Instagram, pero yo es lo que veo que hace otras cuentas. O sea, lo que se dedican a colgar, lo que ponen en Twitter, lo ponen directamente en Instagram. Eso es una respuesta tecnocrática, tío. Ya, tío, sí, ha sacado pelota afuera, tío, Luis. ¿Por qué lo haces? O sea, técnicamente, es que yo tampoco le veo tanto problema. Técnicamente es, oye, yo quiero transmitir un mensaje en Twitter, voy a transmitirlo también en Instagram. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a ponerlo de tal forma en que no se vea que soy yo, tal y cual? Pues no, da igual, o sea, de la misma forma que cuelgo tweets de otras personas, el mío también. Pero vamos, que la idea es transmitir ideas. O sea, mi finalidad es, vamos a transmitir ideas que considero que son buenas. No es en plan,
ojalá que vean que yo he puesto esto. Que Es soy que, Joaquín, tú sí publicases tweets libremente si no estuvieras perseguido por el FBI. Claro, es que tú eres el ejemplo contrario, Joaquín. O sea, yo te pondría tweets tuyos, pero es que no existes, tío. Tú no existes. O sea, ¿quién es Joaquín? O sea, si ni siquiera tiene imagen, es un tío, podría ser inteligencia artificial, nos ha dejado una empresa tecnológica para probar cómo hacer un podcast con un tercero. Diría que ahora mismo incluso Joaquín ya no es ni batería porque se le ha acabado. Pues nada, sí, se ha quedado sin batería, Joaquín acaba de abandonar la sesión. Pero en relación a esto que comentaba de publicar tweets suyos en Instagram. O sea, que yo publique tweets míos en el Instagram de Viejo Café. Que eso, o sea, es que se lo toma como algo tremendo, en plan, pero qué narcisista, qué narcisista. Hombre, no sé, yo qué sé, es que yo estoy acostumbrado también en Twitter a moverme en un entorno lleno de cuentas con seudónimos y demás. Y el narcisismo se da casi más en la pseudonimia, ¿sabes? En las cuentas que tienen seudónimos, que se genera un alter ego online muchas veces, que le descubre un poco esa cuota, que en cuentas, vamos a decir, de gente normal, profesional, que tiene que mantener un poco lo que dice dentro y fuera, ¿no? Yo, de hecho, lo que hablo siempre, que uno de los motivos para... A ver, tampoco es que vaya poniendo fotos todo el día y tal, pero en Twitter, pero sí que la gente sabe quién soy más o menos, y sobre todo desde que hago los vídeos y demás. Pues es un poco el mantener tu personalidad online similar a la de la calle, por así decirlo, te pone ciertos límites, ¿no? No, yo simplemente quiero decir que el tema de la personalidad en Internet es que se complica mucho las cosas, porque hasta qué punto eres un hipócrita por no decir lo que, o por callarte cosas por el simple hecho de tener tu nombre publicado, y hasta qué punto eres un salvaje bárbaro porque tienes la ventaja de que nadie sabe quién eres, ¿no? Yo a veces me he callado cosas por tener el nombre. No he querido decir, ya ves tú el impacto que tengo yo, ¿no? Pero quiero decir que dices, bueno, imagínate que en el día de mañana se me recupera este tweet, imagínate que follón. Y pienso en muchos otros que se pasan de la raya precisamente porque tienen la pseudonimia. Sí, o sea, yo creo que... A ver, yo personalmente pienso que me excedo bastante muchas veces y lo que dice, pero lo hago pensando en el sentido de, bueno, en un futuro puedan sacar de aquí lo que sea de contexto, vale, pero, o sea, no es que tuitee de aquí a 10 años vista todo lo que escribo, pero sí que lo pienso 2 veces, la mayoría de veces. De hecho, verás que hay muchas veces que, no voy a decir que borre la mitad de lo que escribo, pero muchas veces hay cosas que escribo a los 2 minutos, o sea, que borro los 2 minutos de escribirlas porque digo, esto no procede simplemente. Sí. Digamos que trato de tener esa máxima, ¿no? No sé, o sea, yo, sobre todo si usas Twitter en un ambiente conservador de derechas, ves que censuran a cuentas cada 2 por 3, sobre todo anónimas, porque se pasan 7 pueblos, porque utilizan, bueno, los argumentos que utilizan para banearles. Y bueno, en parte, si tú te propones básicamente ser educado como sería educado tu abuela, ¿no? O tu abuelo, es difícil que te baneen realmente. O sea, y puedes decir prácticamente cualquier cosa. Ujú. Gente, he vuelto, perdonad que se me acabó la batería y nos ha movido. Pues Y te hemos por fútbol. ganado el debate, Joaquín. Porque como Sí, no- he roto el móvil, tío, lo he tirado. He dicho, "Hijo". Hay una doble narrativa aquí. Está el podcast y luego está lo que va haciendo Joaquín. Que está en el coche, que sí entra, que sí aparca, que sí va, que sí es bueno. ¿Ves? Como un Porque blog. Joaquín hace cultura del podcast. Sí. Vive lo que Yo hace. vivo, Es la cuarta cámara. ¿O se llama la cuarta cámara? Eso, Cuarta pared. Cuarta pared, eso. Qué mal. No, pues Joaquín, cuéntanos, tío. Si me quieres criticar, critícame bien, tío. Dale. No, que simplemente quería ver. Si no se lo dices en la calle, ¿vale? No, Luis, esto, que la próxima vez nos peleamos si quieres, que sé que haces jiu-jitsu y sé que haces muchas cosas, pero yo soy un chico que vive de la calle, de estos que se paran en la autopista para hacer un podcast. Luis, ¿qué te voy a decir, tío? A ver, simplemente nada, que veo que te has... que es un poco una crítica con amor, porque últimamente el Instagram Viejo Café... Ama y haz lo que quieras, tío. Nada más es lo que quieras, Hakuna Matata, ¿no? Y Hakuna Matata no significa eso, pero bueno. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Pues ahora voy a venir, ¿no? Gracias. Pero yo creo que es un canal de propaganda política que a veces me sorprendo
la cantidad de posts que llegan a ver y digo, guau. Es cierto que la propaganda política que hago, bueno, en la batalla de ideas, batalla cultural o batalla virtuosa, como me gustaría que llamara, que hago en Instagram, no contemplo para nada tu posición, pero de hecho si quieres puedes poner cosas tú. No, o hombre, sea, lo que sería diría confuso. Joaquín, ¿no? Imagínate una imagen sería ¡Viva la Virgen! Yo qué sé. que yo he puesto lo del 8M, en plan como un homenaje a la Virgen María, la mejor mujer, ¿sabes? Y Joaquín ha comentado, porque era en plan, la más fuerte, la más amable, tal. Y Joaquín ha puesto, y la más imaginaria, ¿sabes? Y claro, y mira, es que como me ha tenemos- parecido muy... A ver, yo no lo he hecho por el hecho de que... Joaquín Lo he hecho- troleando a su propio podcast, ¿eh? No, Tal a ver, cual. Luis, que sepas que lo he hecho porque me ha parecido cursi, no por el hecho de que sea la Virgen. Era súper cursi, tío. Basado, la más buena, basado. la más... Tío, vete a cagar, Luis, tío. A ver, aquí... Pero bueno, he hecho aquí la que más mejor huele. imaginaria, tío. Qué cabrón. Ya, aquí, tío. O sea, una cosa es, pues yo qué sé, que tengamos unos ideales y los defienda, otra cosa es ponerse cursi, tío. ¿Sabes? Aquí. Y no, la Pedro próxima Sánchez. vez la Virgen María con la zapatilla, ¿sabes? Para dar- Exacto, sí, sí, la que da más a mí me caña. gusta pues una Virgen María gangsta que salga ahí, ¿sabes? Yo vi a mi hijo crucificar y estaba ahí mirando. Yo Exacto. qué sé, algo así. Eso me mola más, pero claro, estas cosas que ponéis ya buenismo de Mr. Wonderful, tío, ya me he Yo puesto a no me sudar y ha digo, parecido, no me parece cursi el vídeo, ¿eh? O sea, el vídeo... ¿Lo habéis visto el resto o no? Yo no. Yo no. Yo sé que ha cosechado likes en gente amiga. No, Eso y- siempre es... Y siempre ha es seguido positivo, gente, ¿no? ha seguido gente que también es positivo, ¿no? Pero o sea, es el vídeo este del la CDP, ¿no? Que está detrás de Jaume Vives, que han colgado carteles de un Ave María, en plan morado, por toda España, y el vídeo era en plan, pues eso, pues nivel... Es que de hecho, si queréis os lo puedo enseñar. Sí, mira. sí. Es que Todo- Luis, son las 10 está en el trabajo. Es que es un hombre de verdad. Mira, yo no quiero decirlo así, pero sí. Sí, Ahora, Luis es un narcisista. exacto. Mira, vale, esto es lo que me está diciendo, ¿vale? Mira, Son hay un tío que poquitos, se llama Gafku Está. que ha sido un poco crítico, pero otro tío que se llama The Little Awesome Guy que dice, excelente vídeo, muchas gracias por compartirlo. Sí, Hay que sí. con lo bueno. Ya, a ese hombre le alegró la Bueno, mañana. que ya está la Al Gafku este, fuera. Tambores. Falta una explosión de fondo Y y la música quizás no es la más adecuada, ¿eh? Tío, ¿os parece cursi esto? A mí me da un A mí poco de me cringe. confunde, Cursi no me tampoco, parece- pero... sí. Y la música quizá no, ¿eh? estos ángulos tan agresivos, estas tomas así. Y la música me duele en el alma, tío. Buah, lo han hecho en capitales Urbanita. mundiales, ¿eh? Barcelona no. Barcelona no ha habido huevos, ¿eh? No, yo creo que no la sala de ayuntamiento, son así. Bueno, da igual, es verdad que yo el audio, yo que quieres, tampoco te iba a decir que sea mi más estilo, ¿no? Pero, Que le he puesto algo punk o algo así, tipo... Sí, sí. pero no es cursi, tío. Yo creo que podemos convenir que parece raro, pero no es en plan, la Virgen que la A quiere ver, tanto. ¿Sabes? No empezaba están ahí siendo- los de Hakuna. La más dulce, la más buena, la más orante, la más, yo qué sé, espiritual, yo qué Ah, sé, que al orante es final un es que adjetivo decir. feo. Y luego empiezan unos ángulos de cámara muy agresivos, una música así, gran velocidad, no sé, me ha pillado. Bueno, te voy a decir, a tu amigo, el que estaba abajo mío, le has alegrado la mañana. Excelente vídeo, gracias por compartirlo. A Sí, mí, sí. a mí también me ha hecho gracia, pero eso te he puesto The comentario. pero Little ya, sin Awesome puñetas. Guy. O sea, un tío que tiene The Little claro Awesome que... Guy. Ya, tío. Vale, pues gente, un placer. Venga. Ver a veros, tío. Y... Oye, ha estado muy guay, Dani? O sea, Ah, Dani, venga, tío, vamos. pues, Muchas gracias a vosotros. Claro, pues nada, un abrazo, Peña. Un abrazo. Muy bien el formato. Venga, un abrazo.